si queréis empezamos. Nos reunimos Serafín, Ana, Miguel y servidor la semana pasada y a sugerencia de Serafín y de Miguel os hemos puesto en la web de Rural Proofing una serie de documentos básicos. Como son muchos documentos, comparto un momento la pantalla solo para que os acordéis. Están aquí en la web de Rural Proofing y Jaime nos ha hecho el favor de ordenarlos un poco. Diagnósticos de organismos oficiales españoles. Luego hemos puesto Unión Europea y luego hemos puesto Gobierno de España y por último OCDE. Bueno, les pedimos a Serafín y a Miguel que hicieran una selección. Han seleccionado estos, pero claro, son muchos documentos y también somos conscientes, Serafín el primero, que no vamos a poder leerlos todos, ¿no? Entonces, le pedimos a Serafín que en 20-25 minutos nos introdujera estos documentos y nos hiciera un overview de los documentos, por si en un momento dado alguno de los grupos ha de entrar en algunos de los documentos, que como ahora explicará Serafín, algunos son más breves, pero otros tienen muchas páginas, ¿no? Entonces le pedimos a Serafín que en primer lugar nos hiciera esta breve presentación de toda esta serie de documentos y luego le hemos pedido a Miguel. Miguel está siguiendo desde hace muchos años todo el tema de Rural Proofing a nivel internacional y nos ha seleccionado dos artículos de cómo está la situación de los mecanismos de garantía rural y qué se ha escrito sobre ello a nivel internacional y que comparta con nosotros también lo que está pasando, ¿no? De un punto de vista más académico, y si alguien tiene interés también podemos colgar los dos artículos que son más académicos. Pero nos parecía para que tuviéramos también esta perspectiva más de lo que está sucediendo en otros países y qué se está diciendo de estos mecanismos. Sin más, este es el objetivo de la reunión de hoy. Y luego, al final, Serafín y Miguel también les hemos pedido, ellos con muy buena visión pensaron que, y ahora entrará Serafín en profundidad al final, después de presentar los documentos, de que teníamos el peligro, vamos a llamarlo así, de que en esta primera fase nos quedara muy abierta, ¿no? Entonces, Serafín hizo una propuesta que luego trabajamos con Miguel y con Ana y nos pareció correcta y la vamos también a hacer al final para guiar el trabajo de todos los grupos, para que no quede demasiado abierto y poder cerrar un poco también esta primera fase y que luego sea más fácil la siguiente fase de trabajar con otros stakeholders. Bueno, de eso ya entraremos. Pues venga, con esta pequeña introducción, Serafín, te dejo a ti. Muchas gracias. No sé si me deja, pues el compañero que está administrando el chat, si me deja compartir pantalla, que no me deja. Es para un poco, para evitar irme por las ramas, me gustaría ponerla. Bueno, mira a ver ahora si te deja. A ver, déjame ver. Ahora sí. Ahora simplemente que este rollo lo voy a poner. Aquí está. No sé si lo veis. Sí. Bueno, perfecto, Serafín. Esto es las notas mías para hablar, pero bueno, en fin, no voy a entrar en esto. Simplemente que pues pongo los documentos para que se vea tal. Es decir, básicamente lo que habíamos hablado era que, es decir, mucha gente que está en este G100 ha hecho a diferentes escalas ejercicios de evaluación de impacto. Legislativo, territorial, es decir, el Rural Proofing básicamente es un mecanismo de evaluación de impacto. Es decir, que en teoría mucha gente podrá avanzar rápido y unos grupos podrán avanzar más rápidos que otros. La cuestión es que como son grupos muy grandes y como hay temas que se sobrelapan y podemos decir, esto es literalmente intentar poner puertas al campo, porque es un tema muy amplio, es importante intentar ya en esta fase acotarlo para que los resultados de cada grupo sean un poco coherentes unos con otros para que después el conjunto tenga sentido y además evitar cualquier tipo de
evitar que haya omisiones flagrantes, porque sobre todo en temas que se comparten entre varios grupos, que a lo mejor unos por otros y la casa sin barrera. Entonces, es importante ya que los coordinadores de los grupos, sobre todo, intenten un poco, consensuar entre todos los coordinadores, entre todos nosotros, el enfoque en esta fase, y después ellos en cada grupo intentar que el grupo pues se adhiera un poco a esos criterios. Pero bueno, esto es simplemente la idea inicial, nada, esto ya se hablará después. Lo que mi cometido en este momento es intentar resumir rápidamente una serie de documentos base. ¿Por qué estos documentos base? Porque el resultado final de este ejercicio, Rural Proofing, que es la fase 3, es diseñar un mecanismo, o los principios de un mecanismo, que después tenga encaje en el marco político español. Político, administrativo, organizativo, académico, todo en el ecosistema español, digamos. Pero claro, para llegar a eso, lo mejor es partir de lo que ya existe. Y no un mecanismo rural proofing, pero evaluaciones de impacto, recomendaciones para el mundo rural, existen muchísimas. Y no digo ya a nivel académico. Pero como lo que se intenta es al final que esto se recepcione, sobre todo a nivel institucional, un elemento base es saber y tener en cuenta lo que ya existe a nivel de esas instituciones y organismos con influencia y construir a partir de esas. A veces para criticar, porque hay muchas que veremos ahora que son brindis al sol, pero para tenerlo como base, porque es mucho más fácil después argumentar, pues queremos que el rural proofing vaya en este camino, porque hemos visto que en los documentos ya que habíais hecho esta institución, ya pues no es suficiente o es un enfoque inadecuado o lo que sea. Decir, mejor, como bien sabéis, todos que trabajáis en políticas públicas de una forma u otra, la mejor forma de conseguir un resultado es evidenciarlo sobre lo que ya existe. Y como obviamente esto no tiene fronteras, lo más práctico es empezar con aquellos documentos oficiales o de carácter paraoficial que la gente que en teoría los decisores políticos, las organizaciones necesariamente conocen o deben conocer. Y también para que nos permita a todos los grupos tener un mínimo digamos, de puntos de referencia. Obviamente, la gente que lleva fiscalidad, hay muchos otros trabajos que no están aquí incluidos. Por ejemplo, lo hablábamos antes. Bueno, para tener una serie de documentos que todo el mundo tenía como referencia. Ahora bien, aquí no estamos diciendo, esta es la lectura, la cartilla que tiene que leer todo el mundo y achaparse esto y a sacar de eso las propuestas. No. Es decir, esto es una serie de documentos y en función de las necesidades de los grupos, ahí están. Se podrán usar menos. Sería útil que si hubiera propuestas significativas que se intente relacionar con estos documentos porque ya existen, pero en todo caso, cada grupo, por eso es un ejercicio muy abierto, muy amplio, de 15 grupos con 100 personas, con diferentes niveles de experiencia en el nivel de políticas públicas, pues hacer sus propuestas. Esto simplemente es una base de referencia, no es aquí, pues eso, el temario de la oposición que hay que chapar y a partir de eso hacer propuestas. Obviamente no es el caso. Eso, bueno, es un poco el rollo inicial. Voy a ver si se ve así mejor. Así. Bueno, rápidamente, porque tampoco hace falta que sean 20 minutos. Algunos ya conocen estos documentos, entonces no vamos a repetirlos, pero bueno, yo creo que hay documentos que son importantes porque ya han sido muy trabajados. También han sido algunos de ustedes me consta que han participado en la elaboración o han sido testigos, es decir, han dado evidencias orales y escritas a algunos documentos, entonces algunos ya lo conocerán. La selección, obviamente, ha sido los documentos más importantes y más recientes y más institucionales, digamos. Y por eso hay otros documentos anteriores que algunos conocerán que no han sido mencionados porque realmente se han un poco muchas veces recuperado o actualizado con estos documentos. Yo, por eso destacaría el informe de la Comisión Especial del Senado sobre Evaluación Demográfica, porque ahí, por ejemplo, son 15 páginas, como un peje de lista de deseos, pero bueno, bien es cierto que aunque sea un documento político, goza del consenso político, más o menos, de todos los partidos y por tanto es un buen punto de referencia porque aparte ha sido 3 años de trabajo. Es decir, que han sido 2 legislaturas en las que este trabajo se ha hecho y ha habido gente, incluso algunos de los miembros del G100, que ha sido una parte muy activa de las contribuciones. Entonces, es un documento sencillo de 15 páginas, que realmente no es palabrería, son casi bullet points. Es decir, partes son brindis al sol, pero la ventaja que tiene es que
hay un consenso político supuesto, en teoría, de las grandes fuerzas del país detrás. Entonces, por tanto, me parece un documento por su brevedad y por la variedad interesante. Tengo que hacer una referencia, igual también es un poco por deformación profesional, por el campo actual de investigación o académica que estoy haciendo, el tema del reto demográfico, igual nos centraba un poco más demasiado en reto demográfico. Obviamente, el rural proofing no solo es para reto demográfico, pero bueno, disculparán ustedes si a lo mejor me centro un poco más en eso, pero vamos, no creo que sea fundamental. Después, el informe del Consejo Económico y Social es muchísimo más grande y lleva, pues más sofisticado, digamos, también, pero digamos que, bueno, es un documento, pues, un poco casi diría, bueno, si el documento de los acordado por los partidos en el Senado le parece muy breve, pues igual cotejar con las recomendaciones que se hacen en Consejo Económico y Social, que son un poquito más destacadas. Y después, para rematar, en esta parte de organismos oficiales españoles, como le he llamado, un documento también sucinto de la FEM, pues eso, si estamos hablando de mundo rural, estamos hablando de pequeños municipios, estamos hablando de la estrategia de reto demográfico que se está elaborando, la FEM tiene una mano ahí, después también el tema de la relación con la Secretaría General de Reto Demográfico, que también tiene una mano ahí, también participan en diferentes organismos consultivos del gobierno y por tanto, también lo es interesante porque tiene, pues también es un poco como el del Senado, tiene muchas propuestas, pero bueno, son propuestas que tienen en teoría un consenso bastante mayoritario, no solo ya de los partidos principales del Estado, sino incluso partidos territoriales. Entonces, por su brevedad también me parece interesante. Los especialistas, por ejemplo, una persona que haya programado de fiscalidad, algunas propuestas de estas les puede dar la risa porque son brindis al sol que hacen los políticos para quedar bien. Pero bueno, en todo caso, es un punto de partido y a veces hasta para criticar la propuesta, pues podría ser unos puntos de base necesarios. Ahora bien, como se está hablando mucho de la Unión Europea, del plan de rescate, por ejemplo, hoy esta mañana se ha aprobado precisamente por fin los famosos reglamentos de fondos estructurales y hace unos días el del plan de recuperación, ¿no? Entonces, me parece fundamental porque si para hacer rural proofing, después también hay que obviamente llevar las recomendaciones de rural proofing a la práctica, pues eso hay que tener relación con el tema de los fondos europeos. Y no los fondos europeos ya tradicionales solo, sino las llamadas reformas estructurales. Y para eso me parece necesario, para este caso concreto del rural proofing del mundo rural, pero también, bueno, cualquier propuesta hoy en día de políticas públicas en España, es remitirse a las recomendaciones de la Comisión Europea para España del último año. Se hacen todos los años, pero he cogido las últimas porque obviamente tiene mucho que ver con el llamado plan de recuperación. Y ahí se analiza con detalle todo lo que la Unión Europea desde fuera ve como debilidades estructurales en España, incluidas el mundo rural. Obviamente es un documento más general que cubre todo ámbito económico y social, pero sí que también se centra en el mundo rural y me consta porque desde el Gobierno de España les han pedido que también tengan esa sensibilidad de examinar esa cuestión. Así que no es tanto ya solo que la Unión Europea haya dispuesto, sino que también se le ha solicitado desde España, desde el Gobierno, que se haya un pequeño enfoque en ese aspecto. Después, esta es la propuesta de la Comisión. Después están los compromisos del Gobierno de España de reformas estructurales, que aún hoy se han anunciado un paquete adicional por la Comisión Europea, que un poco indica las grandes reformas del Estado que España se está comprometiendo a hacer, en buena parte financiadas con este nuevo fondo adicional llamado Next Generation EU o el mecanismo de recuperación. Me parece, por tanto, cualquier propuesta operativa que es muy difícil ignorar esto, ¿no? Porque estamos hablando de compromisos de Estado, compromisos con la Unión Europea y hay una vinculación financiera. Entonces, cualquier propuesta que los grupos relacionen me parece como mínimo cotejar. Lo bueno de esto es que aunque algunos documentos son más grandes que otros, estos dos de la Comisión son de 20 páginas, tampoco es nada del otro mundo. Yo no sé ustedes, pero yo uso mucho el search function, la búsqueda por palabra clave. Es decir, si busco algo de fiscalidad, pues pongo el documento y pongo fiscalidad. No necesariamente tengo que leerme las 100 y pico páginas, por ejemplo, del informe del Consejo Económico y Social. Entonces, por tanto, es decir, a veces es buscar aspectos concretos que uno esté trabajando en el grupo y ver si está referenciado en estos informes base. Después, lo pongo aquí para ahorrarme la presentación o para acortar la presentación. No es la Unión Europea, sino OCDE, pero ya se ha hecho Rural Proofing en España. Es el informe, la Rural Review de la OCDE. La OCDE, que es un organismo internacional,
en realidad también funcionaba como consultora de los gobiernos. Entonces ellos llegaron y hablaron con muchos actores del gobierno de España, de instituciones, de organismos públicos, organismos privados, de sociedad civil, y han hecho y aparte con todos los mecanismos estadísticos que tienen, de datos enormes, han hecho ya, o sea, España ha pagado para que salga esto no es gratis, esto se ha pagado, aparte, pues eso no es una cifra modesta, para una Rural Review, que es básicamente un rural proofing. De hecho, como ustedes creo que algunos sabrán, creo que Miguel hablará después, el rural proofing de la Unión Europea, que ahora se está intentando llevar a España por medio de la estrategia de reto demográfico, realmente se origina en las directrices de desarrollo rural de la OCDE. Entonces, esto, si quieren ver en inglés, desgraciadamente, pero si quieren ver un documento amplio de rural proofing ya FETEN, pues yo lo recomiendo, ¿no? Que obviamente es un poco antiguo ya, pero me parece necesario e interesante verlo. En todo caso, si ustedes lo leen, verá que son, desde el punto de vista de un mundo europeo, internacional, un poco anglosajón, diría, en el enfoque, ¿cuál es el valor del G100? Diseñar una metodología que tenga realmente un gusto español, digamos, tenga un enfoque desde aquí, no de estas cosas un poco tecnocráticas del mundo internacional, de doctorados en Yale y gente de este nivel que son los que hacen desde fuera, es decir, que una cosa no quita la otra, ¿no? Que haga hacer estudios de esto de vez en cuando, no quiere decir que en España para el diseño de políticas públicas exista un rural proofing doméstico, que es un poco lo que intentamos diseñar con este G100. Finalmente, ya para acabar, porque ya lo he mencionado, obviamente pues están las directrices generales de reto demográfico, que ya incluyen la idea de rural proofing. En todo caso, pues este documento se convertirá en la estrategia en breve, en el momento que las comunidades autónomas y el gobierno pues, convoquen la comisión de la conferencia de presidentes, es decir, cuando sea posible por razones obvias, pues me parece un documento necesario de referencia para cualquier propuesta. Después, y ya para acabar, este es un documento antiguo, el diagnóstico del medio rural por el Ministerio de Agricultura. Esto es una forma de rural proofing, en la medida que es un estudio de impacto territorial del mundo rural en España, que es la base para la que se diseñaron el programa FEADER de Desarrollo Rural 2014-2020. Obviamente se queda un poco antiguo y en este momento el Ministerio de Agricultura está, pues supongo que licitando en estos momentos, la elaboración de un documento actualizado para los próximos fondos. En todo caso, como es un documento oficial en el que está vinculado las inversiones al mundo rural, para todo el tema de desarrollo económico y tema medioambiental, sugeriría pues también tenerlo en cuenta. Pero bueno, eso como ustedes lo ven en función de sus trabajos. Es decir, esto simplemente es un menú. Y primeramente, me parece simplemente por mencionar, porque también no creo que se me ofenda a nadie, obviamente hay otros documentos del gobierno español, como la Estrategia Nacional de Transición Justa, que antecede a las directrices de reto demográfico del 2019, que me parece que es importante, porque ahí también se vincula mucha política medioambiental que está desarrollando el gobierno. Estos son documentos que tienen que hacer todos los países, es decir, España, este es el documento español, pero hay lo mismo para otros países. La revisión voluntaria de los ODS es un documento muy amplio en lo que se ve todas las fortalezas y debilidades del sistema de políticas públicas de desarrollo y sostenible español. Ha sido elaborado con las comunidades autónomas y, por tanto, es un documento amplio que se ha presentado a Naciones Unidas hace 3 años. Como ustedes saben, el gobierno tiene en estos momentos, y buena parte de las comunidades autónomas, creo yo, y la FEM ciertamente, un enfoque a los objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo la base estadística que hay ahí pues puede ser importante porque es un documento de referencia y es un compromiso de Estado. Y no me gustaría, obviamente, sobre todo como hay aquí algunos actores del mundo que han estado muy activos en las comunidades autónomas, como yo mismo también, pues las estrategias autonómicas, algunas son muy interesantes y por supuesto no quiero hablar ya de ciertos documentos académicos de primer nivel como algunos de alguna persona que están entre nosotros hoy. Pero bueno, es un poco me he querido centrar en los documentos oficiales que suponen un compromiso de las instituciones públicas cara el mundo rural y bueno, documentos aquellos que se han sido más recientes posibles. Y ahí lo dejo porque ya creo que si no me extiendo y bueno, tampoco es nada más que esa pequeña introducción. Muchas gracias. Perfecto. Serafín, muchísimas gracias por este resumen también estructurado y tan sucinto. Te agradezco que lo hayas apoyado con este PowerPoint, nos lo has hecho muy llevadero.
Fantástico. Luego lo retomamos con Serafín en la segunda parte y ahora le hemos pedido a Miguel, que está de vuelta, que nos haga la presentación de estos dos breves artículos que Miguel seleccionó para explicarnos cómo se están moviendo los mecanismos de garantía mínimos de garantía rural a nivel internacional. Y de hecho Miguel tuvo la gentileza de seleccionarnos dos. Uno es muy reciente, por lo que vi, del 2020, el otro es tampoco bastante reciente, también del 2017, y son trabajos, me parece que muy interesantes. Miguel, te dejamos. Muchas gracias, Alfred. Bueno, como intentaba decir antes de que se me cortase la conexión, hablando de política fiscal, pero en realidad cualquier ámbito de la política, de las políticas, pues bueno, todo lo que hacemos no tiene remedio, dice alguien, pero yo añadiría, y lo que no hacemos también, tampoco tiene remedio, vamos. Es decir, no actuar también es una decisión con consecuencias, y de hecho, pues de esto estamos hablando, ¿no? De las consecuencias que hacer o no hacer tiene en el medio rural y cómo desde los poderes públicos, desde quienes diseñan las políticas, a través de una metodología de rural proofing, de mecanismo rural de garantía, podrían obtener otros efectos, ¿no? En el asunto que nos ocupa, el nuevo desarrollo rural. Bien, los dos artículos hablan de esto desde una mirada crítica. Sobre todo el primero, el que firman Erin Sherry y Sally Shortall, perdón, y que habla, y el título es ya en sí muy provocativo, habla de las falacias metodológicas y las percepciones sobre la disparidad rural, o cómo el rural proofing aborda las necesidades reales en contraposición con las abstractas. Efectivamente, la tesis de estas autoras es que hay una presunción falaz de una desventaja natural, intrínseca, binaria entre lo que es rural y lo que es urbano. Es una dicotomía que señalan con gran aparato crítico, bibliográfico, ha sido repetidamente cuestionada por numerosos expertos, ¿no? del ámbito académico. Y que esa presunción de la que parte el mero concepto de mecanismo rural de garantía, de rural proofing, como digo, está asociada a otra noción equivocada, y es la de que solo hay una ruralidad. Y como consecuencia de todo ello, aplicada a esa premisa de que solo hay una ruralidad y que esta es por naturaleza y en toda circunstancia se encuentra en una situación contrapuesta o contrapuestamente desventajada con respecto a todo lo urbano, da pie a medidas del tipo one size fits all, digámoslo así. Café para todos no es quizás la traducción más afortunada, porque tiene una connotación incluso más peyorativa aquí y en otro contexto, pero viene a decir que efectivamente se ignora que existen múltiples ruralidades, múltiples situaciones, y que no necesariamente una metodología de rural proofing concebida desde arriba hacia abajo va a tener los mismos impactos y ni siquiera a lo mejor va a entender precisamente qué es lo que se pretende mediante la aplicación de este mecanismo. Y lo voy a glosar un poquitín. El mecanismo, y ellas parten de un análisis concreto, de hecho analizan la experiencia de rural proofing aplicada en Irlanda del Norte, que bueno, pues comenzó hace ya unos años, puesto que en el Reino Unido, pues sobre todo Inglaterra e Irlanda del Norte, han sido un poco las que han sido más pioneras en este aspecto, las que han recorrido más trecho, pero que en Irlanda del Norte, como digo, dio pie a lo largo de una serie de revisiones del modelo a que incluso se llegase a aprobar una ley
lo que sería la Ley de Necesidades Rurales de Irlanda del Norte en 2016 para tratar de poner un poco de orden. Voy a glosar un poquitín las cuestiones en las cuales se encuentran aspectos críticos, aspectos sobre los que yo quisiera llamar la atención porque pueden ser precisamente el tipo de errores en los que nosotros podamos llegar a caer en nuestros planteamientos de mecanismo rural de garantía para España. En primer lugar, se incide en un poco esto que adelantaban, no se tiene en cuenta el contexto en cada sitio, ni no solamente desde el punto de vista, desde el enfoque más puramente geográfico, sino también desde un enfoque dinámico, es decir, sobre ese espacio o sobre esos espacios rurales están incidiendo procesos de cambio social que no hay que ignorar. ¿Por qué? Porque, y estas investigadoras encontraban que se partía de una noción a priorística, pero a la vez nostálgica de lo que es el medio rural. Prácticamente venían a definirlo como el rural proofing partía de la situación actual como el punto final y no como el punto de partida para una evolución de las sociedades del desarrollo rural hacia nuevas fórmulas que le permitan funcionar, por decirlo de alguna manera, exitosamente en el contexto del siglo XXI globalizado, en el contexto de la difusión de las nuevas tecnologías, de los nuevos fenómenos sociales, de las nuevas formas de familia, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de aspectos prácticamente quedaba fuera. Por lo tanto, el primer problema ya es de pura concepción. Lo segundo que señalan es que comprueban, y esto lo han hecho a través de una serie de un estudio de campo, con entrevistas a funcionarios y otras personas involucradas en el rural proofing en Irlanda del Norte, hablan de que no está bien articulado internamente el proceso. Carece de objetivos o metas políticas claras y hago referencia, por lo tanto, a esa noción monolítica, anquilosada, nostálgica, e inmovilista, si se quiere, de la foto rural de la que se parte y a la que pretendidamente se quiere preservar a través del rural proofing, y por lo tanto, como consecuencia de ello, ellas encuentran que el mecanismo no está debidamente orientado a resultados. Parte de una metodología que comporta en el modelo británico pues una serie de listas, ¿no? de parámetros que hay que valorar de diferentes aspectos, pero sin que estos respondan necesariamente a la formulación de un objetivo concreto para las zonas rurales y más específicamente, que sería lo idóneo, para cada una de las zonas / realidades rurales que necesariamente exigen aproximaciones distintas a sus desafíos. Hablan también de que el rural proofing está más centrado pues, en procesos que en resultados y que consiste básicamente en un ejercicio de evaluación de impacto estandarizado, que no atiende a esos objetivos dentro de la enorme diversidad de las ruralidades y que una vez hecha esa evaluación, además, no se establece ni siquiera en la Ley de Necesidades Rurales de Irlanda del Norte, ni siquiera se designa una especie de, ellas lo llaman el perro guardián, the watchdog, que asegure la aplicación y supervisión de las medidas que deberían deducirse de este procedimiento de mecanismo rural de garantía. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Claro, se crean comités intersectoriales pilotados desde el departamento responsable de Agricultura y Desarrollo Rural y hechas estas evaluaciones, recogida la información por este departamento, después no tiene, por decirlo así, un traslado obligatorio a la acción efectiva de estos mismos departamentos. Además, señalan que hay ya de partida una resistencia, un escepticismo del propio cuerpo de funcionarios que lo tiene que aplicar porque no acaban de ver cuál es el objeto de este ejercicio, que además ellas señalan tiene una ambigüedad política, como digo, por la formulación de
un modelo de desarrollo rural concreto. Sencillamente parecen más preservadores de una situación que es la que hay, pero que es precisamente la que no nos satisface y por la cual lanzamos ejercicios de rural proofing, cuando realmente lo que se está percibiendo aquellos que tienen mayor contacto con los agentes de la sociedad civil en las diferentes comunidades rurales es precisamente anhelos de cambio que por supuesto están combinados, están amalgamados con aquellos requisitos básicos que garantizan la justicia social en las zonas rurales. Estamos hablando del acceso a comunicaciones, del acceso a servicios, de las oportunidades o facilidades para llevar a cabo iniciativas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto además se combina con otro efecto perverso, y es que en el plano administrativo, bien decía Cánovas del Castillo, hagan ustedes las leyes y déjenme a mí los reglamentos. Una tercera fase sería, déjenme a mí los criterios interpretativos de la norma como funcionarios responsables, y entonces a lo mejor la distancia entre la ley general y el resultado sobre el terreno varía un trecho. Bueno, pues efectivamente, a falta de ese perro guardián transversal en todos los departamentos de la administración y a falta de objetivos claros, nos encontramos con que las normas base, la propia legislación, está sometida a lógicas que no son necesariamente encorsetables. Y me voy a explicar. Una de ellas es precisamente la escena política. Y tenemos que recordar que las leyes las hacen los parlamentos, que son el resultado de la voluntad popular expresada en las urnas. En definitiva, las leyes son objeto de debate político, y no siempre el resultado de esos debates se ajusta con, por decirlo así, con ese cuidado por realidades que en el fondo no están en el candelero del debate político. Por lo tanto, consideraciones acerca de, vamos a decirlo así, lo que puede representar en términos de votos una determinada decisión con forma legislativa, o lo que puede significar en cuanto pues, al coste para las arcas públicas, o lo que puede significar en cuanto al conflicto que puedan plantear algunas propuestas con los intereses, ¿no?, de otros grupos en presencia, pues en definitiva puede determinar que, a pesar de que tengamos un procedimiento de evaluación previo muy depurado, considerando este modelo de abajo arriba, nos podemos encontrar con que el resultado final que se adopte no se encuadra, no cuadra con ello. Sabemos todos, y además ahora por el debate que se está llevando a cabo acerca del Real Decreto Ley de 30 de diciembre sobre la administración, la gestión de los fondos de recuperación, transformación económica y demás, bueno, pues estamos viendo hasta qué punto el Consejo de Estado, que emite estos informes previos a los proyectos legislativos, pues tienen una importancia, tienen un peso, pero finalmente esos informes, no son vinculantes. Y algo puede suceder si consideramos que el rural proofing puede ser algo que se limite a ser un capítulo importante con todo, pero un capítulo en el informe previo a cualquier proyecto legislativo de los que emanan del Consejo de Estado o de los organismos equivalentes en los parlamentos de las comunidades autónomas. De momento, pues lo dejamos allí. Ellas concluyen, ya paso al siguiente artículo. Ellas concluyen con la constatación de que hay un error de partida en cuanto al concepto, a la percepción de la situación. Se parte de una presunción de que lo rural es equivalente a desfavorecido y de que cualquier medida de corrección concebida de arriba a abajo necesariamente debería tener efectos positivos, al menos en la medida en que consiga abrirse paso en el entramado político-administrativo existente en el país. Se trate de Irlanda del Norte o se trate, como apuntamos en nuestro caso, para España. Bien, este artículo, que es muy crítico, como digo, sin embargo, recibe en el segundo artículo, el que firma Kenneth Norberg,
una especie de luz de esperanza, o al menos trata de dar respuesta desde la experiencia. Además, el parte, o al menos lo ilustra, con un pequeño análisis de dos casos reales, dos casos de dos comunidades distintas en una región de Finlandia, Ostrobonia, a través de los cuales pues, hace una revisión del análisis que hacen las dos primeras autoras, pero trata de plantear alternativas. Y lo primero que hace es tratar de poner en primer plano no una noción anquilosada, romántica, digamos, pues poco ajustada además, ¿no? a la esencia de qué va esto, de generar desarrollo, nuevo desarrollo y nuevo futuro en el medio rural. Como digo, se centra, Norberg se centra en poner de manifiesto que ya existe un nuevo desarrollo rural endógeno, viene a decir, viable por sí mismo, autosostenible, un ecosistema, a lo mejor, que diríamos en la terminología habitual en el hueco, y ese ecosistema o esos ecosistemas en determinadas comunidades, en determinadas comarcas, en determinadas zonas y circunstancias, tendría que ser básicamente el objeto esencial del mecanismo rural de garantía. Es decir, conseguir que ese nuevo desarrollo rural endógeno, que habría que definir debidamente también, proliferase en el paisaje de nuestros pueblos, de manera que todos ellos fuesen adaptándose al estado de cosas que permite a una comunidad rural sobrevivir frente a otras que sencillamente continúan languideciendo. ¿Y cuáles serían los dos requisitos de ese modelo? Norberg señala dos. Primero, la geografía, y la geografía la vincula con el concepto de justicia social, y habla de justicia territorial o espacial, justicia espacial. Es decir, la geografía a veces determina imperativos de desarrollo que necesitan de un determinado apoyo que los favorezca para poder ser superados y para favorecer el que en mejores condiciones una determinada comunidad rural sea capaz de reproducir, de generar, de replicar su propio modelo de desarrollo endógeno, en cualquier caso innovador. Y ese es el segundo elemento. El segundo elemento fundamental es el de la innovación social. El concepto de nuevo desarrollo rural endógeno asociado al de innovación social que tiene, digamos, como pilares esenciales la democracia, la participación y, bueno, esta palabra no me gusta mucho, pero quiero que me entenderéis, el empoderamiento, ¿no? De las comunidades locales, pues viene a ser, digamos, los ingredientes esenciales de la innovación social. Lo que hace, pues, el autor es señalar la discrepancia existente entre ese nuevo desarrollo rural endógeno y los procedimientos de rural proofing que parten exclusivamente de un concepto piramidal de abajo arriba y que no tienen suficiente contacto con la realidad, casi microrealidad podríamos decir, de las comunidades rurales, en las cuales, en esas realidades, un método, una metodología de rural proofing podría encontrar ese objeto, esos objetivos políticos, esa visión y, por tanto, misión clara del que adolecen, según el análisis de las dos autoras precitadas, los modelos de rural proofing aplicados en estos momentos en el Reino Unido y concretamente en Irlanda del Norte. Parte, pues, de una propuesta alternativa, es decir, dotar al Estado, dotar a las comunidades autónomas, en el caso de España también, de un rol más bien de coordinador, de gestor, de facilitador, más que de proveedor o de director del proceso de rural proofing. Ya veis que lo complejo que puede llegar a ser. En Finlandia, cuando aborda además estos casos, evoca que efectivamente se sigue un procedimiento similar al del Reino Unido. Ellos lo llaman de
digamos, de lista de la compra, en el cual pues, se establecen en la lista los diferentes parámetros, bueno, pues más o menos objetivos, más o menos abstractos, más o menos difusos, pero parámetros de desarrollo, de una visión estándar del desarrollo que deberían darse en las zonas rurales. Y el análisis de la labor que a través de un Consejo de Política Rural en Finlandia hace este autor, pues es negativo, en el sentido de que, aunque ha ido mejorando, en un principio pues proveía, ¿no?, de esas soluciones de arriba a abajo sin una necesaria buena conexión con esas realidades rurales. Lo cierto es que han ido incorporando a ese Consejo Político Rural la voz de una serie de grupos de interés, de representantes políticos locales, que de alguna forma han permitido mejorar la calidad, afinar un poco mejor en ese procedimiento, que sigue encontrando como limitado. Bueno, en Suecia pasa algo parecido. En otros países viene a concluirse que las comunidades rurales, finalmente, en los procesos de rural proofing que conocemos, con matices, excepciones y grados, no son lo suficientemente consultadas de manera directa. Por lo tanto, un poco lo que acaba planteando es que un modelo de rural proofing que sea relevante, que tenga efectividad para dar pie a esos cambios necesarios, a ese nuevo desarrollo rural endógeno, debe de partir de conceptos de justicia espacial y de dinámicas, romper esa nostalgia, ese cliché del mundo rural apergaminado del que se parece partir en el planteamiento de arriba a abajo, y introducir la noción, la conciencia de que en el medio rural, en unos sitios más, en otros menos, en otros nada, pero se están produciendo procesos dinámicos de cambio que hay que entender antes de poder incorporar a una buena práctica legislativa que los propicie, que los favorezca. Los factores esenciales son la capacidad de estimular la participación, de manera que las comunidades locales ganen autocontrol de su propio destino en una gran medida, la consideración de las funcionalidades del territorio y por lo tanto del factor geográfico, el papel que juegan las distancias y los flujos de movimientos de personas, la provisión de una cartera básica de servicios y de infraestructuras esenciales, la atención a la estructura demográfica más que a los contingentes de población en las comunidades rurales, la infraestructura, por decirlo así, industrial, es decir, todo aquello que no es agrario y sobre cuya base necesariamente hay más nichos de oportunidad que en lo que es el sector primario para el desarrollo, la generación de esos procesos de desarrollo, de nuevo desarrollo endógeno. Y por último, los valores y la cultura. Hay que hacer un tratamiento consciente y con arreglo a un programa de lo que es el tono vital, cultural y los valores que están asociados a los sentimientos de pertenencia de los individuos, a su capacidad, partiendo de ellos, de implicarse en el destino, en construir el destino de la comunidad y por lo tanto ya de generar a partir de esa inversión en nuevo capital humano, de generar, como digo, las iniciativas adecuadas para ese cambio, para que efectivamente podamos hablar de que hay innovación social y se ha creado un nuevo modelo de desarrollo. Voy a concluir hablando de la innovación social como un proceso de inclusión social que se basa tanto en la noción de las necesidades, como que esto es algo que está, este segundo factor, lo que está ausente de la aproximación más clásica de los métodos ahora aplicados, como digo, de las oportunidades que presentan las comunidades rurales, que tienen activos que hay que saber reconocer para poder empezar a operar con ellos de cara a la aplicación de nuevas estrategias. En definitiva, reconocer esas especificidades, esas dinámicas y combinarlas adecuadamente
a través de su conocimiento de primera mano, con el diálogo, con la incorporación a los mecanismos de rural proofing de las propias comunidades rurales, sería un elemento indispensable para asegurar que estamos construyendo un modelo y una metodología de mecanismo rural de garantía, de rural proofing, que efectivamente puede merecer la pena porque tendría impactos positivos. Y yo creo que con esto ya he resumido. Fantástico. Muchísimas gracias también, Miguel Martínez. Muy, muy interesante, yo creo que muy ilustrativo. Si os parece, antes de pasar a la segunda parte, donde le pedimos a Serafín y luego Miguel complementará de cómo vamos a trabajar para cerrar un poco todo el trabajo de esta primera fase, no sé si alguien más, a partir de los documentos que ha citado Serafín al principio, de una forma sucinta, o de los comentarios que ha hecho ahora Miguel de estos dos artículos tan interesantes, ¿queréis hacer algún comentario? ¿Queréis puntualizar algo? ¿Señalar algo? Ahora quizás sería el momento de hacerlo. Si puedo intervenir muy rápidamente, primero para felicitar tanto... Sí, muy rápidamente, para felicitar tanto a Serafín como a Miguel por las exposiciones que se complementan muy bien, ¿no? Supongo estos dos artículos que has resumido de manera tan compacta, Miguel, están también en el repositorio o en la web de Rural Proofing. Yo quiero destacar que hay muchas críticas que arrecian contra las diversas políticas para el desarrollo rural, pues de gente que también critica las políticas industriales, que critica las políticas laborales, que critica todo tipo de políticas, ¿no? Y por supuesto que hay argumentos para todos los gustos. Pero, como tú muy bien decías, hay brasas debajo de la ceniza. Hay cosas que dan calor, que brillan y que estimulan, ¿no? Aunque sean ejemplos a veces contados con las manos, con los dedos de las manos, y son pocas precisamente porque hacer las cosas bien no es fácil. Y fijarse en las buenas noticias, pues tampoco es lo que suele suceder. Yo creo que en España tenemos casos de magníficas prácticas que están todavía por documentar muchísimos, ¿no? Y esto es lo importante, que nos guiemos también por el hecho de que hay cosas muy bien hechas de escala reducida, que si se pudieran escalar serían estupendas, pero es que a lo mejor no se pueden escalar y lo que hay que hacer es conseguir que esos gérmenes de desarrollo rural endógeno, del nuevo desarrollo rural endógeno, pues proliferen. Yo creo que hay que poner en valor todo lo que haya, porque cada ejemplo contradice las teorías. Son contraejemplos y eso es lo interesante, y hay que estudiar cómo han tenido éxito o por qué han tenido éxito. Esto es importante también, porque a lo mejor lo han hecho dejando las leyes, no diré incumpliéndolas, no soy partidario de incumplir las leyes, pero dejando las leyes en reposo o a un lado mientras se hacían cosas que a lo mejor eran más decisivas para luego poder cumplirlas mejor, ¿no? Y con todo, las leyes para el mundo rural son muy onerosas. Esto estamos hartos de verlo, ¿no? Fantástico. Muchísimas gracias, José. Muy, muy claro y yo creo que muy interesante. Pilar, ¿querías decir algo? No. Yo quería señalar una cosa que has dicho, Miguel, de los artículos que me han parecido excelentes, y yo creo que está muy bien, tanto el primero, que es más crítico, como el segundo, que nos podemos sentir todas y todos mucho más cómodos y más cercanos a la forma de que hemos venido operando desde el hueco, ¿no? En ese sentido. Pero del primero, yo las dos las has llamado falacias iniciales, creo que son muy importantes, y no las hemos de olvidar porque las seguimos escuchando continuamente en muchos personas del mundo político, ¿no? Esta idea de la dicotomía entre urbano y rural, y que lo rural es lo desfavorecido, ¿no? Esto me parece que es un error y una falacia muy, muy grave.
y hay que intentar evitarla, ¿no? Hay que intentar caer en esto cuando nosotros hagamos un documento al respecto. Y la segunda, y yo estoy contento porque creo que lo vamos a poder evitar porque hicimos el G100 con esta mirada, es que no hay una ruralidad. Es que hay muchas, y hay muchas. Y yo que vengo del mundo rural catalán y cuando bajo el tren en Zaragoza y agarro un coche y me voy por tus tierras, en Miguel, y paso por Tarazona, el Moncayo, hasta llegar a Soria, digo, uff, la ruralidad de Aragón no tiene que ver nada con la ruralidad de Soria, no tiene que ver con la ruralidad de Cataluña. Y hay ciertos parecidos, lógicamente, pero hay más parecidos entre Bilbao, Barcelona y Madrid que entre esas ruralidades, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque es muy importante, ¿no? Y yo creo que eso es una de las ventajas de tener este grupo tan amplio, tan heterogéneo, representándonos para construir este mecanismo de abajo arriba, ¿no? Y yo creo que es muy importante. Quería señalar esto porque me ha gustado mucho del primer artículo, que era muy crítico. El segundo me ha encantado, ¿eh? El segundo me ha emocionado y todo. Venga, más cosas, más cosas. ¿Alguien más que quiera intervenir? Si no, pasamos a la segunda parte. No hace falta. Vamos a colgar los artículos a los que sois más académicos, como yo, o como algunos que estáis aquí, queréis leerlos más en profundidad. Y los documentos que ha citado Serafín, como os he enseñado antes, ya los tenemos a nuestra disposición en la web de Rural Proofing. ¿Qué os parece, Serafín, si explicas un poco en esta segunda parte? Tampoco hemos de ser muy extensos porque yo creo que es bastante claro lo que les vamos a proponer y luego, si quieres, Miguel, lo complementas. Adelante, Serafín, ¿cómo vamos a trabajar? Perfecto. Seré breve porque son horas y si no porque mis hijos me van a entrar por la puerta haciendo mucho ruido. Vamos a ver. Yo lo hablaba antes, no quiero repetirme, pero obviamente es necesario. Yo voy a ser más práctico, es decir, podría hablar de Irlanda del Norte porque me toca profesionalmente bastante cerca y casi lo que me quedaría de esos dos artículos, por cierto, es que muy bien que existe Rural Proofing por ahí adelante, lo que hay que hacer es con el contexto de España, no solo con este abstracto de España vaciada, sino el contexto de diferentes realidades geográficas y territoriales de España, que es un poco lo que queremos hacer con esto, es decir, queremos una cosa que valga para España y para sus diferentes territorios y no, pues bueno, simplemente copiar lo que hacen en Suecia o en Finlandia, que también por alguna razón también me toca por otro lado. Pero bueno, yo quiero ir a lo práctico, que es, obviamente somos muchos, son 15 grupos y es importante poder organizarse bien. Entonces lo que hablamos el otro día y yo sacarle un poco las conclusiones que pues circulé a los compañeros fue, a los coordinadores el otro día fue básicamente unos puntos de referencia básicos que tengamos, unos terms of reference, para que todo el mundo en esta primera fase ya saquemos una serie de productos, una serie de recomendaciones, una serie de recomendaciones ya básicas que demuestren, la necesidad de que se haga un rural proofing doméstico, un rural proofing adaptado al contexto español, pero ya con algún ejemplo práctico que lo evidencie, ¿no? Que es lo que sería interesante en esta fase. Y aparte por eso, porque es literalmente poner puertas al campo sería demasiado grande, tenemos que intentar acotar. Entonces, la base, pues por ejemplo, esto es la propuesta. Ustedes ahora podrán decir que pues no les parece bien. Pero bueno, esto es un poco lo que hemos intentado consensuar y ustedes verán si parece adecuado, porque tiene que ser consensuado por todos, si no, no vale. Si no, esto no funciona. Entonces, básicamente, los documentos de referencia, pues eso hemos dado como un documento, una especie de base común que todo el mundo pueda referirse a ellos. Y así por lo menos sabemos lo mínimo que estamos hablando. Habrá gente que conoce otros documentos mucho más valiosos, ¿verdad? Pero estos son interesantes porque son oficiales y son los que las instituciones públicas en España se van a referir para comparar lo que finalmente saca el hueco con lo que ellos ya conocen, que son este tipo de estos documentos. Después, el grupo de trabajo, como son muchas cosas, obviamente hay algunos miembros del grupo de trabajo que en una tarde te pueden hacer todas las leyes europeas, nacionales y domésticas de un caso concreto, porque a lo mejor se dedican a eso académicamente o profesionalmente. Pero esto es un ejercicio colaborativo, en el que vale tanto un experto como una persona que tenga conocimiento a pie de tierra.
Y eso es lo bonito de este ejercicio. Entonces, como tampoco se puede abarcar todo y lo que se nos exige en esta fase es sacar un documento breve por cada grupo de trabajo, pues lo que hemos hablado con los coordinadores el otro día es casi lo más práctico, es identificar una serie de casos paradigmáticos de cada área que se vea, pues esta normativa, esta política nacional, europea, lo que sea, nos impacta en este caso concreto en fiscalidad, en medio ambiente, en la área que sea que estamos hablando, para evidenciar la necesidad de hacer un rule proofing en esa área y que después podamos en la siguiente fase abrir a una discusión más amplia. Es decir, básicamente son ejemplos paradigmáticos que un poco que resumen todas las otras normativas y problemas que podrían dar. Entonces es un poco casi ejercicio de refinamiento, más que de erudición, es un ejercicio de refinamiento. Obviamente, a la hora de identificar los casos, casi lo útil también, aparte de decir, bueno, pues este es el problema o esta es la oportunidad, porque tampoco hay cosas positivas y negativas, el rule proofing, obviamente, es decir, no todo es identificar lo malo, sino lo malo y lo bueno, las buenas prácticas y las malas. También en algún caso, pues identificar propuestas, que ya que los grupos de trabajo se están reuniendo, pues decir, bueno, pues mira, de este problema o de esta oportunidad, creemos que se podría elaborar tal solución política, ¿no? Que es un poco el resultado final de cualquier ejercicio de rule proofing, es decir, que tenga resultados prácticos. En ese caso sí que lo que sería importante, porque todos hemos estado en estos ejercicios antes, es un poco ejercer un poco el juicio de, bueno, a ver, esta propuesta es realista, se puede hacer en el contexto actual, la puede hacer en España, se necesita pedir a la Unión Europea, o algunas que hablaremos que se necesitan cambiar los tratados. Es decir, que entonces hay que graduar el grado de realismo de esas propuestas para que poder ser operacionalizables por aquellas instituciones con las que queramos hablar. Entonces, un poco también hay que incorporar ya eso, sin limitarse, sin autolimitarse, pero ya incorporar ese juicio de cuál es la escala temporal o de realismo, de ambición, o qué institución o qué nivel a la hora de hacer propuestas. Y pues una fase, el último criterio, que son criterios muy básicos que a mí me parece muy, muy importante, aparte igual por lo que toca más por el tema de que estaré más en el tema europeo, es evitar duplicidades, hilos y huecos. Por ejemplo, pongo el caso claro, y no sé si me escucha bien, que me dicen que el internet va un poco mal, pero bueno, contratación pública. Contratación pública, hay un grupo para eso, pero al mismo tiempo el 90% de la contratación pública normativa de contratos públicos de España es una directiva europea, que gente como yo hemos estado peleándonos muchos años. Entonces, habrá que decir, bueno, o ayudas de Estado. Ayudas de Estado, pues ahí también está un grupo que se va a dedicar a eso, pero también es una normativa europea. Entonces, tendremos que, y eso dependerá, es una cuestión, no hay una fórmula matemática, eso es cuando se identifica un asunto que se ve claramente que también toca a otro grupo de trabajo, que el coordinador diga, oye, ¿vais a hacer a vosotros esto? Porque nosotros, ayudas de Estado, por ejemplo, ya no lo hacemos nosotros, aunque sea el grupo europeo. Contratación pública, lo mismo, es decir, si hay algunos aspectos que son de derecho europeo, pues igual, como hay gente en ese grupo que sabe derecho europeo más que los que estamos en grupo europeo, pues igual ya lo hacen ellos directamente, pero es evitar, sobre todo en aquellos temas clave, que se queden, ¿sabes?, unos por otros y la casa sin barrer, ¿no? Y eso me parece muy importante, y ese no hay un criterio, porque tampoco es que debemos ser prescriptivos en los 4 criterios que orienten el grupo de trabajo. Ahí depende mucho de la responsabilidad de cada coordinador, de, ay, este voy a tocar con tú. Por si acaso, voy a preguntar al compañero, al coordinador de otro grupo, para evitar que haya, pues sobre todo que hay cosas sin hacer o cosas que no se estén abordando de una forma rigurosa, ¿no? Y nada más, esos son los criterios básicos para debate. No sé, yo supongo que también querrá comentar y también matizar lo que sea necesario, pero un poco es saber su reacción para ser parece que como criterios básicos si son útiles para todo el mundo o simplemente una tontería, que también puede ser. Muchas gracias. Perfecto. No sé si, Miguel, quieres añadir algo de lo que estaba explicando Serafín, porque también construisteis muy bien sobre este tema. Si quieres añadir algo, Miguel, sobre todo en los casos estos, ¿no?, ejemplarificantes que llamabas tú, paradigmáticos. Miguel. Sí, así es. Un poco si tomamos como referencia, ¿no?, de qué iban estos artículos que he expuesto antes, realmente esto va de que logremos, a través de esos casos paradigmáticos, reflejar una visión de lo rural diferente entre los legisladores, entre los que desarrollan las leyes y los que las aplican,
con la finalidad de que de esa comprensión se deduzca una legislación mucho más adaptada a esas realidades y necesidades rurales, que, vuelvo a incidir, no solamente versan sobre aquello que nos falta en las áreas rurales, sino de aquello hacia lo que estamos tendiendo, a aquello sobre lo que construimos o queremos construir nuestro nuevo desarrollo, nuestro futuro desarrollo, y que nos resulta difícil o imposible. Va pues el ejercicio tanto de aquello que constituye una barrera porque está así establecido, como de aquello que nos falta para poder desarrollar nuestras potencialidades, porque las tenemos, aunque hoy por hoy el paradigma, digamos, la imagen del medio rural, pues nos victimiza y habla de unas gentes en las cuales no vale la pena invertir un chavo, porque no, aquí no va a engranar, no va a germinar nada. Esto no es así. Esa es un poco la finalidad de identificar esos paradigmas, que tengamos presentes que de ellos luego tenemos que extraer normas de principio, visión y de ella misión concreta a la hora de abordar los procesos legislativos, la revisión de la legislación ya en vigor y, por supuesto, su aplicación, su interpretación en cada zona de acuerdo con sus circunstancias objetivas. Fantástico. Yo no sé si hay alguna duda, si se ha entendido la idea, a ver si las explicar con otras palabras. Lo que pretenderíamos es que en cada grupo, dependerá de cada grupo el número, que cada grupo consiga extraer de su área de actuación, del área de conocimiento que le ha tocado actuar, valga la redundancia, 3 o 4 casos paradigmáticos donde se pueda de alguna forma mostrar de una forma clara, ejemplificante, esas diferencias que se están dando, ¿no? Y a partir de ahí intentar ir más allá, inclusive, si hay legislación, citarla, y, como decía ahora Serafín, hasta inclusive poner alguna propuesta de empezar a caminar hacia una solución, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, realmente, si cada grupo consiguiese, con esta mirada que nos pide Miguel, de ponerle en la lectura del legislador otra forma de entender a través de esos casos, porque muchas veces el legislador no va a entender de tantos diferentes mundos rurales de lo que le están hablando, entonces quizás ahí podremos realmente hacer un ejercicio muy interesante de abajo arriba de rural proofing. Esa es un poco la idea. No sé si se ha entendido. Si alguno de los coordinadoras o alguno de los coordinadores de algunos grupos quiere hacer alguna pregunta, se atreven, lo ven más claro ahora con esta explicación. Yo creo que está bastante claro y vuelvo a interpretar tus últimas palabras, ¿no? Darle al legislador, por así decirlo, la pauta que se puede extraer de los casos que hayamos analizado y que permitirían reescribir las normas existentes, diciéndole si es posible el artículo, el apartado y la letra o lo que sea de la normativa que se quiere afectar, ¿no? En ese sentido sí que invitaría a los coordinadores a estudiar un poco la metodología del informe que coordiné sobre la fiscalidad para la repoblación que promovió la red SESPA, ¿no? Y que os puedo enviar el link en cualquier momento a través del grupo de WhatsApp, ¿no? Y ahí sí que hay un apartado jurídico realizado por un experto donde se dice qué impuestos habría que afectar para instar esa discriminación positiva que le pedíamos a la fiscalidad, ¿no? Y qué niveles legislativos deberían de verse involucrados o qué se podía hacer o no se podía hacer, ¿no? Yo creo que justamente en ese ejercicio hay elementos que, interpretados a la luz de lo que es el rural proofing, se entienden mucho mejor o se entenderían muy bien en el caso de los diferentes coordinadores, ¿no? Que eso es lo que voy a hacer. No, me ha resultado muy inspiradora porque he visto de otra forma aquello que hicimos hace ya casi año y medio, ¿no?
Perfecto. Muchísimas gracias, José. ¿Más comentarios o preguntas o aportaciones? Yo, Alfred, si me permites, por concretar una duda, ¿no? Bueno, muchísimas gracias porque me habéis arrojado luz. O sea, cuando pensaba cómo coño empiezo esto, no me imaginaba buscando leyes y leyes. Yo, que además no vengo del ámbito del derecho ni del ámbito jurídico, me moría, ¿no? Pensando en esto. Entonces, de verdad que me ayuda muchísimo la reunión de hoy. Entonces, yendo a lo concreto. A mí se me ocurren, cuando habláis de casos paradigmáticos, me ayuda mucho porque yo sí te conozco o puedo conocer esos casos paradigmáticos, pero no sé si necesariamente van a estar o pueden estar ligados a una legislación concreta. Mi pregunta es, puesto que en el panel con el que vamos a trabajar, ese panel de Miro que habéis preparado, el punto de partida parece que es esa relación de legislación, normativa, reglamento, ¿no? Que tiene un amparo, digamos, jurídico. Si nosotros conocemos el ejemplo, que puede ser un punto de partida del estudio, pero no necesariamente somos capaces de identificar qué legislación lo ampara, ¿cómo lo organizamos esto? Yo creo que no hay problema. Si no conoces la legislación específica del caso, luego ya lo acabaremos completando con los expertos que has visto que el grupo, en este sentido, el G100 tiene mucha gente experta en diferentes campos del derecho. O sea que yo no me preocuparía por eso, en ese sentido. Dices, mira, nosotros ahora, estamos trabajando, me invento, en el tema de la educación rural y continuamente vemos que las escuelas rurales están sufriendo esta problemática XXX. Bueno, y a partir de ahí, las muchachas y los muchachos que estudian el mundo rural, bueno, pues están sufriendo una serie de no sé qué. Bueno, a partir de ese caso que explicáis muy bien y que lo tal, y propondríamos tal. Bueno, ya iremos a ver si es qué ley es la que nos está permitiendo que esto suceda. Ok, gracias. Miguel, ¿querías añadir algo? Sí, solo decir que de hecho esa situación es la más interesante para mí a los efectos del ejercicio. Es decir, yo puedo hacer una revisión horrible y tediosa de la legislación tratando de buscar, pero nada como la experiencia sobre el terreno va a ser mejor indicativa del impacto real. Y nada como el caso concreto va a ser mejor para cuando tengamos que rendir cuentas a la sociedad de lo que acabamos de hacer, para explicarles los ejemplos que les ayuden a entender qué es lo que está pasando en nuestro medio rural y cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado a través de estas situaciones indeseables. Fantástico, gracias, Miguel. Bueno, no sé si... Paulino, ¿quieres decir algo? Sí, adelante. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí, perfecto. Bueno, vamos a ver, dos cositas. Os acabo de mandar por WhatsApp 2 fotografías son 2 páginas de un documento. El documento es de Rural Lens canadiense. A mí me gusta porque no es el Rural Profit irlandés o inglés, y el problema que tenemos en España es que tenemos 17 autonomías, y si hace 40 años el medio rural español era bastante parecido, cada vez va divergiendo más en todas las autonomías. Se ha presentado un documento, el Consejo Económico Social de España, el informe tal. Bueno, en ese día aproveché la ocasión para preguntarles a todos los consejeros de Agricultura y Medio Ambiente que estaban allí, a ver si eran capaces de hacer un documento sobre el medio rural que nos uniera a todos. Me taparon la boca rápidamente, casi no me dejaron ni acabar la frase. Tenemos competencias exclusivas en desarrollo rural y nosotros hacemos lo que queremos. No se tiene que meter el gobierno en estos asuntos, a raíz de la ley aquella 45-2007 y todo eso. Entonces, me da la impresión de que mínimo tenemos 17 medios rurales distintos. Esas divergencias que decía antes Miguel, por supuesto. Yo creo que por el tema de los casos paradigmáticos que deberemos buscar, a lo mejor
para modificar alguna ley, algún artículo, está bien, pero ir más allá y que nuestros legisladores no solamente tengan en cuenta el medio rural, sino que cuando se legisle, ellos que no son conocedores de ese medio rural estén, digamos, asesorados por otra gente que sí lo están. Mediante alguna comisión, no sé, pero al final eso se autonomiza. Es en cada comunidad autónoma donde se va a legislar de una forma distinta a las otras. Y esto es un G100 nacional. El problema es gordo. O sea, podemos modificar o intentar modificar alguna ley nacional, autonómica y tal. Pero luego, a la hora de legislar, el otro capítulo del Rural Profil, a la hora de legislar, ahí es donde deberemos tener especial cuidado, y a lo mejor la lente rural canadiense era mejor que el Rural Profil inglés o irlandés. Leedlo un poquito y podemos investigar sobre eso. Es que es precisamente, yo creo que lo interesante de este ejercicio no es tanto las soluciones, sino las soluciones son un medio para identificar una metodología que funcione en el caso español. Es decir, por eso que a veces el rural proofing, pues yo conozco muy bien la metodología esta del Reino Unido, de las diferentes partes, y algunas pues me parecen muy bien porque están basadas en muchos datos, y otras pues me parece bastante tecnocrático. Esta noción de las comunidades que hacen en el Reino Unido, incluidos mis propios empleadores, a mí pues no me parece, bueno, no me parece apropiado para España. De hecho, España está bastante mejor porque, por ejemplo, hay municipios rurales que en esos países no existen. Por tanto, pequeños municipios rurales. Pero ahora, es decir, esas cuestiones, sobre todo esas del final, esas son cuestiones que tenemos que alabar sobre todo a la fase final. Ahora lo que estamos intentando diseñar una metodología, pero ya usando ejemplos reales para poder decir, bueno, es que esto no es un ejercicio tecnocrático, esto tiene que pasar en la realidad. Entonces, estos son imponderables que tenemos que encontrar, y no necesariamente pues las soluciones tendrán que ser nacionales, simplemente que es una metodología y bueno, por mucho que las comunidades autónomas divierjan las leyes de bases y muchas veces imitan unas a otras, es decir, tampoco es que a veces se hace una exageración de las diferencias entre políticas públicas, a veces la diferencia de calidad, pero el diseño pues tampoco a veces es tan drásticamente diferente, he contado las 17 comunidades. En todo caso, son imponderables que habrá que, sobre todo la fase final, que también es la que me va a tocar un poco más a mí, tendremos que afinar. Lo que estamos intentando ahora es intentar esta metodología de análisis de impacto de políticas públicas a nivel rural, que es como se puede llamar Rural Proofing o Rural Lens y Territorial Impact Assessment, que es como se llama en la Unión Europea. Esto funciona en España, se podría hacer en España. Bueno, pues veamos unos ejemplos y vemos si somos capaces de sacar una metodología que puede usarse en España y después que se pueda modular para los diferentes niveles territoriales. Es decir, que yo creo que son cosas que tendremos que ver y las que los encontraremos a base que estamos haciendo este ejercicio, ¿no? Y que habrá que considerar, sobre todo a la hora de diseñar una propuesta al final, ¿no? Gracias. Perfecto, muchas gracias, Paulino. Muchas gracias, Serafín. Miguel, ¿querías añadir algo? Y luego... Yo quería comentar algo también. No sé si me oís. Porque... Perfecto. Muy rápidamente, precisamente el ejemplo al que alude Paulino de la lente rural. A mí me gusta mucho el concepto de lente rural y engarza muy bien con esos 5 minutos por los pueblos que mencionaba el otro día, ¿no? Cuando la presentación. Tiene una virtud y es que metodológicamente viene a ser una... pues no sé, una copia o uno muy similar, vamos, al que se está aplicando el modelo de lista de la compra o de parámetros de evaluación que se aplican en el Reino Unido. Sin embargo, le ha incorporado un flujo de participación de abajo a arriba, que lo que tiene de bueno es que lo hace mucho más pegado al suelo, por decirlo así, a las múltiples y plurales realidades del medio rural canadiense. Bueno, pero como dice Serafín, nosotros tenemos que construir nuestro propio método porque nuestras propias ruralidades son nuestras y de nadie más. Entonces, lo que tenemos que adaptar son los principios y los conceptos buscando el resultado,
pero no necesariamente haciéndolo de la misma manera que en otros sitios en donde tienen estructuras y circunstancias distintas a las nuestras. Lo dejo ahí. Gracias, Miguel. Primero había levantado la mano Emilio y luego se la paso a Pilar. Venga, Emilio. Le has de dar a desactivar. Sí, ahí. Vale, ya lo tengo. A ver, estoy pensando en el caso de telecomunicaciones, de despliegue de fibra óptica, que es en lo que estoy metido estos últimos meses, y el caso concreto de Castilla y León, vamos, concretamente en la provincia de Segovia, es que por mucho que en los planes de despliegue hacemos alusión a los artículos de la Ley de Telecomunicaciones, en las administraciones locales y provinciales se empeñan en aplicar la ley la ley de suelo, la ley de infraestructuras la ley urbanística, ¿vale? Que se hace, o sea, la ley de telecomunicaciones tiene sus propias barreras, pero sin embargo al final acabamos cumpliendo dos leyes, una porque la tenemos que cumplir, porque es la que nos atañe, y otra porque les da la gana a las administraciones locales. En estos casos, no sé. Emilio, yo te di la pregunta. Si lo puedes formular como un caso, ¿no? La ley, cada una de las leyes, ¿dónde te está poniendo los problemas? ¿no? Y ahí tienes un ejemplo interesante, ¿no? Y no sé si una se alimenta con otra o una va en una dirección y otra va en la otra dirección, ¿eh? O sea, y eso es interesante. Si ahí lo pudieras ejemplificar. Ese es un buen caso ejemplificante, ¿no? Paradigmático. ¿Vale? Vale. Y no te preocupes si no conoces las leyes, insisto, porque ya luego ya lo complementaremos, ¿de acuerdo? Vale. De acuerdo. Bueno, ese es un buen caso, ¿no, Miguel, Serafín? Es lo que queremos ver, ¿no? Y me acuerdo tu foto ahí con el rollo de cable haciendo zanjas hacia tu pueblo, que nos hiciste llegar a todos. Aún me acuerdo de la foto. Muy bien. ¿Quién más quería hablar? Pilar, por favor. ¿No? ¿Querías decir algo? No, sí. Es que cuando habéis hablado de Paulino, creo que lo ha nombrado, del tema de las autonomías, mirar, en educación es uno de los ámbitos donde ese tema es más grave, porque tenemos 17 sistemas educativos en este momento, ¿vale? Y yo creo que cuando se puedan buscar modelos paradigmáticos, en el ámbito rural yo creo que no hay que mirar a las fronteras administrativas, porque eso es lo que está provocando muchas veces que las comunidades autónomas legislen para su comunidad autónoma sin tener en cuenta las características diferentes de sus ruralidades. Yo te pongo un caso muy claro. En España existen comarcas naturales que tienen mucho más parecido en cuanto al territorio y a la población y a la cultura rural y que están divididas por fronteras administrativas. Yo te pongo un caso muy claro que lo tengo cerca, que es el maestrazgo turolense y el maestrazgo castellonense, ¿vale? O la zona de la Franja, en Aragón, donde se habla catalán, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que cuando hablamos de territorios rurales, habría que ir a modelos en los que las características reales de los territorios fueran las que ayudaran a flexibilizar esa legislación. Es decir, nosotros podemos tener modelos que se están aplicando ahora mismo en educación en el Pirineo navarro que son aplicables al Pirineo aragonés, pero no a los monegros. Por lo tanto, yo creo que hay que ir a buscar esos modelos que puedan existir y a no mirarnos tanto el ombligo, me refiero a, desde el punto de vista administrativo,
ni siquiera los municipios, es decir, porque un municipio de Los Monegros no tiene nada que ver con un municipio del altiplano turolense, no tiene nada que ver. En comunicaciones, en costumbres, en cultura, en tradición, ¿vale? En vinculación geográfica. En Aragón hay zonas donde tradicionalmente dependen culturalmente de todo de Cataluña, porque está mucho más cerca de determinados pueblos de Huesca de Lérida que de Huesca, ¿vale? Entonces, los modelos, o sea, el territorio rural se va a caracterizar por una cosa que es el capital social y el capital territorial, que está formado por muchos elementos históricos, culturales y tradicionales. Entonces, uno de los problemas en los que están cayendo el modelo administrativo español es en que el centralismo de Madrid se ha convertido en un centralismo de las capitales de las autonomías. Y entonces yo creo que si queremos realmente ir a beneficiar a los territorios rurales, hay que mirar las características del capital territorial de esos territorios y del capital cultural e histórico. Y eso, a ver, no quiero decir que haya que hacer una ley para cada municipio o para cada comarca, ni muchísimo menos, pero sí que podamos, que en un mismo territorio administrativo, es decir, en una comunidad, puede haber modelos flexibles y en una zona rural con unas características se puedan hacer determinadas cosas que en otras no hay. ¿Por qué? Porque la legislación turística, hay zonas rurales a las que no le afecta apenas. ¿Entendéis? Me refiero, en cambio, a lo mejor hay dos zonas turísticas de dos comunidades autónomas diferentes que tendrían que ser más parecidas que a lo mejor la de la propia comunidad. Entonces, a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimas gracias, porque me ha ayudado muchísimo esta reunión, porque además nosotros tenemos una reunión mañana del grupo y así vamos a ir a trabajar mucho más claro. Laura la tenemos de mamá acabada, pero yo sigo trabajando con ella. Entonces, me ha ayudado mucho, pero yo creo que me ha ayudado mucho sobre todo porque esos modelos o esos casos paradigmáticos, ya, o sea, yo tenía la idea de distinta y ahora me va a ayudar a buscarlos en otro sentido. O sea que muchas gracias y estoy aprendiendo mucho. Gracias, Pilar. Hay dos reacciones a tu intervención que ha sido súper interesante, te la agradecemos de verdad. Les voy a pedir a Serafín y a Miguel que seamos breves porque son las 8:30 y tendríamos que ir cerrando porque si no las vidas familiares se resienten y nos van a acusar de... Venga, adelante. Serafín, por favor. Simplemente comentar que, obviamente, ver más allá de las límites administrativos, claro que son una propuesta que es necesario muchas veces afrontar. Y, de hecho, no tanto a nivel español, pero a nivel europeo, lo que es la noción de áreas funcionales, y incluso hasta tiene reconocimiento legal, que son aquellas áreas que comparten circunstancias, características montañosas, cuencas fluviales y tal, que sobrepasan las barreras administrativas. Y obviamente, en algunos casos, como os ha mencionado, pues es el enfoque que habrá que promocionar. Y eso son una de las variables que obviamente estos grupos podrán y deberán considerar, obviamente. Es decir, que duda cabe. Ahí lo dejo, gracias. Fantástico. Miguel. Yo de nuevo poniéndolo en relación con los artículos, el artículo segundo compara esas dos comunidades rurales bajo esa lente. Precisamente, Pilar, al hablar de justicia espacial se refiere al reconocimiento de las funcionalidades que tiene cada territorio y, por lo tanto, para poder activar válgame la redundancia, los activos para el nuevo desarrollo rural endógeno que puedan existir en ese territorio, es necesario un marco legislativo o políticas, que no todo se reduce a la legislación. Puede ser un concierto entre Aragón y Cataluña sobre el desarrollo de determinadas zonas limítrofes o con la Comunidad Valenciana. Sencillamente puede hacer posible que esas funcionalidades den paso a el aprovechamiento de los activos que tienen esos territorios con vínculos y características comunes. Entonces, está perfectamente en la lógica
de un modelo de rural proofing que efectivamente rompa esas clichés, que ese es nuestro mayor enemigo, las inercias, los clichés, los corsés, que nos impiden no solamente interpretar la realidad, sino abordarla con las herramientas apropiadas a la misma. Fantástico, Miguel. Le paso la palabra rápido, Cristina, que estás aquí y nos has puesto un comentario en el chat y antes también nos habías enviado un documento, a ver si te funciona ahora la conexión. Cristina. Bueno, pobre, Cristina le está fallando, nos ha enviado un documento muy interesante que también os vamos a compartir luego, que iba precisamente de esto que estaba comentando Pilar y que luego Serafín y Miguel habéis hecho un inciso. Y te agradezco, Cristina, me estaba comentando que ella está con una internet de radio, Emilio, y le está fallando muchísimo. Yo también estoy con esta internet de radio, pero tengo el campanario aquí al lado y parece que la cercanía al campanario ayuda bastante. Te habrás de mover hacia los puntos altos. Oye, lo dejamos aquí. Ha sido fantástico. Yo creo que ha sido una sesión muy, muy productiva. De nuevo, agradeceros a Serafín Pazos y a Miguel Martínez vuestros insights, vuestras aportaciones, y yo creo que nos han ayudado a todos los coordinadores y a todos los entusiastas. Muchísimas gracias. No será la última, os lo prometemos. Con Miguel Martínez estamos preparando también una próxima para traer a alguien que ya haya pasado por esta experiencia de Rural Proofing y la pueda realmente compartir con nosotros y le podamos preguntar y ir a fondo. ¿De acuerdo? Pues oye, nada más, ánimo a trabajar y si quiere, y nos seguimos viendo. Ana, ¿queríamos añadir algo? ¿Hay algo que sea importante? ¿No? Solo apuntar rápido que en los lienzos podemos utilizar todas las herramientas que haya en relación a lo que decía Marina para hacer comentarios y bueno, y lo podemos modificar un poquito como consideremos. Perfecto. Muchísimas gracias, Ana. Pues venga. Yo una preguntita. Para entrar al Miro hay que registrarse, sí, ¿verdad? Sí, pide un registro. Vale, hay que registrarse. Vale, de acuerdo. Muy bien. Felicidades, Miguel. A ver si puedes, si tienes tiempo de celebrarlo con Carmen. Vale. Emilio, estará registrado del anterior G100. Claro, pero no me sale, lo raro es que no me sale y mira que este tiene registros desde el año 2000 en mi equipo y sin embargo no me sale el este. Miraré, buscaré a ver qué registro tenía y ya está. Vale. Bueno, venga, chicos, muchas gracias. 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 Chao.